Buenos días y vamos a empezar con este modelo B de septiembre del 2023, el repaso de los exámenes del curso anterior. La primera situación, que bueno, aunque seamos repetitivos, siempre va de los temas uno, 2 y 3, pues se centra, es bastante sencillita, vamos a leerla, en comparar la eficacia de dos terapias A y B. Utilizar, dice, para tratar el trastorno de personalidad X. Se dispone de una muestra de 400 personas que sufren dicho trastorno, cuya edad media es de 40 años y una cuasi desviación típica muestral igual a 20. Se forman dos grupos aleatoriamente de 200 personas cada uno. Al primero se le aplica la terapia A, recuperándose 172 de ellos, y al segundo se le aplica la terapia B, recuperándose en este caso 148 personas. Como decía, yo creo que la situación es bastante sencillita de entender. Es un diseño con dos muestras independientes en el cual yo quiero evaluar si hay diferencias significativas entre las dos terapias. En relación con la muestra que me dan, pues en la muestra me hablan en primer lugar de una variable X, que sería la primera línea que aparece aquí. Tengo 400 personas, la edad media de esa variable X es de 40 años y la cuasi desviación típica muestral, Sn-1, de 20. Y posteriormente lo que ya hago con esas 40 personas es, con esas 400 personas, perdón, dividirlas en dos grupos de 200. Al primer grupo le aplico la terapia A, al segundo le aplico la terapia B. Y ahí es donde veo que las muestras son independientes. Serían repetidas si a las 400 personas primero le aplicase la terapia A, evaluase los resultados obtenidos, y a esas mismas 400 personas posteriormente le aplicase la terapia B y también evaluase posteriormente los resultados obtenidos. No es el caso. Es evidentemente de muestras independientes. Me dicen los que se recuperan con cada una de ellas. En la primera se recuperan 172, pues se calcula el valor correspondiente a la proporción muestral P1, 0,86, y en el caso de la segunda esa proporción muestral es de 0,74, correspondiente a las 148 de las 200 personas que se recuperan. Ese sería el resumen de todo lo que me dan en la situación. La primera pregunta me piden que con un nivel de confianza del 99% determine los límites del intervalo para la media poblacional de la variable edad. Pues bueno, yo siempre que tengo que construir un intervalo de confianza, lo primero que hago es construir un intervalo de confianza correspondiente a la distribución que tengo que utilizar, que en este caso, fijaros que como no conozco la varianza poblacional, tendría que utilizar una t de student, como veis aquí. Para con el intervalo de confianza tengo que utilizar una t de student. Con n-1, como veis aquí, grados de libertad, en este caso t 399. A partir de 100 sabéis que la t de student se aproxima mediante una z, con lo cual mirando en la tabla de la normal 0,1 veo el valor de la derecha. Yo siempre busco el valor de la derecha. Sabiendo el valor de la derecha determino el de la izquierda por simetría. ¿Qué probabilidad se acumula hasta el valor de la derecha? Pues 0,995. 0,99 más la mitad de lo que queda fuera. Vale, este valor, si miráis en la tabla de la normal 0,1, es 2,57. Posteriormente lo que calculo es la desviación típica, ¿vale? La desviación típica del valor del contraste, el Sn-1 entre raíz de n. Fijaros que hay dos fórmulas, Sn-1 entre raíz de n o Sn entre raíz de n-1. Yo me voy a adecuar a que me da la cuasi desviación típica muestral. Con lo cual, en este caso, haciendo las operaciones, me queda que vale 1. Eso es lo que valdría el error del estadístico, ¿vale? Sigma y griega, el error típico del estadístico. Por lo tanto, el error máximo, fórmula que aquí aparece, multiplico el valor calculado de la t 2,57 por el sigma y que vale 1, me queda por tanto el error máximo 2,57. Y para calcular el intervalo de confianza, lo único que tengo que tener claro es que el error máximo determina la amplitud, la anchura, como quiera decir, del intervalo. Por lo tanto, a partir de la media muestral, en este caso vale 40, tal y como veis aquí en la fórmula, sumo y resto el valor correspondiente al error máximo antes calculado. Y eso me queda, haciendo las operaciones, 37,43, 42,57. Salvo los típicos errores de redondeo, la respuesta correcta, como veis, es la B. Segunda pregunta, con un nivel de confianza del 99%, igual tengo que calcular ahora los límites del intervalo de confianza, ahora para la varianza poblacional de la misma variable, también de la edad. Bueno, si miráis en el formulario, veis que tengo dos opciones. El primero, cuando la n es más pequeño que 100, hasta 100, y a partir de 100. Evidentemente, este es el caso en el cual me encuentro. La n vale 400, el tamaño muestral es de 400. Por lo tanto, para calcular el intervalo de confianza, empiezo calculando el error máximo. El valor de la z es el mismo antes calculado. Fijaros que el nivel de confianza es el mismo. Y después, para calcular el error máximo, tengo que multiplicar por s cuadrado entre la raíz de 2n. La pregunta es, ¿qué es s? Pues S es, me da igual el Sn-1 o el Sn, porque a partir de 100 la diferencia que hay entre ambos valores es tan pequeña que se puede despreciar. Por lo tanto, donde pone S,
Puedo poner Sn-1 o Sn, lo que me den en cada caso. En este caso, fijaros que me daban Sn-1, la cuasi desviación típica muestral. Sustituyendo y efectuando las operaciones, me queda que el error máximo vale 72,69. Para determinar el intervalo de confianza, pues a partir de ese cuadrado, en este caso, como veis, sumo y resto el error máximo. Haciendo las operaciones me queda que el intervalo de confianza es 327,31 el borde de la izquierda, 472,69 el de la derecha. Redondeando o observando el valor más cercano, como me dice aquí, aproximadamente, pues evidentemente la respuesta correcta sería la C. Tercera pregunta, pues para comprobar si las dos terapias o si los dos tratamientos son igualmente eficaces, ¿cuál sería la hipótesis alternativa? Bueno, la hipótesis alternativa es que la terapia es significativa, es decir, que los resultados o que la proporción de los que mejoran al aplicar A son distintos de los que mejoran al aplicar la terapia B. Siempre que hay que hacer un contraste sobre la igualdad de dos parámetros en la población, siempre la desigualdad es desigual lo lleva a la hipótesis alternativa. Por lo tanto, observando las posibles respuestas que me dan, pues la respuesta correcta es la A, ¿vale? La respuesta correcta sería la A. La hipótesis alternativa es que la proporción de los que mejoran aplicando A es distinta de las que mejoran aplicando B. Cuarto, el estadístico de contraste y el nivel crítico para someter a prueba la hipótesis antes planteada, es decir, que los tratamientos A y B son igualmente eficaces, ¿cuánto vale? Bueno, si me voy en el caso en el cual estamos de dos muestras independientes para realizar un contraste sobre la igualdad de dos proporciones, esta sería la fórmula que tendría yo que calcular. Lo primero que tengo que hacer es calcular la P. Para calcular la P tengo que multiplicar, como veis en la fórmula, N1 por P sub 1 más N2 por P sub 2 entre N1 más N2. Aquí tengo todos los valores. N1 y N2 son iguales, valen 200, P sub 1 vale 0,86, P sub 2 0,74. Sustituyendo me queda que P vale 0,8. Y una vez que sé lo que vale P, me voy a la fórmula de arriba y me queda que la z vale las diferencias entre P sub 1 y P sub 2 entre la raíz cuadrada de P por 1 menos P por 1 entre N1 más 1 entre N2. Sustituyendo todos los valores, cogiendo la calculadora, a mí me queda z igual a 3. Por lo tanto, yo ya podría responder que la respuesta correcta es la C. No obstante, voy a calcular también el nivel crítico. O sea que en alguna de ellas, imaginaros que aquí me hubiesen puesto también z igual a 3. Tendría que determinar cuál es calculando el nivel crítico. Voy a calcular también el nivel crítico y para ello lo que hago es tener en cuenta que en este caso el contraste es bilateral, lo veis, es bilateral, no apunta hacia ninguna de las partes, con lo cual voy a tener la parte central correspondiente a la hipótesis nula, la parte gorda, como yo siempre digo, la parte de mayor probabilidad, y en la parte de la derecha, en este caso repartida en dos partes, eso es importante, repartida en dos partes, tendré alfa. Aquí tendré alfa medios y aquí tendré alfa medios. Cojo el valor del estadístico del contraste que obtuve, que era z igual a 3, y tengo que calcular P sub 2. No olvidéis que cuando el contraste es bilateral, para calcular el nivel crítico, o P valor, que también se le llama, tengo que multiplicar por 2 la probabilidad correspondiente, que puede estar a la derecha, o me podría haber salido z igual a menos 3 y tendría que calcularla hacia la izquierda. Por lo tanto, mirando la tabla de la normal 0,1, el valor de z igual a 3, vería que la probabilidad correspondiente es 0,0013, por lo que la p vale el doble de ese 0,0013, que sería 0,0026, por lo que la respuesta correcta es C. El valor de la z del estadístico de contraste es 3 y el nivel crítico vale 0,0026. Quinta pregunta. La diferencia entre la proporción de pacientes recuperados al comparar los tratamientos A y B, bueno, pues lo que me preguntan es que si el test o que si el resultado es o no significativo. Problema, que me hablan de dos niveles de confianza o dos niveles dos niveles de significación diferentes, 0,01 y 0,05. Yo siempre que me preguntan dos niveles diferentes, hago esta tabla que de una manera rápida me va a permitir responder. Si consideramos el nivel de confianza 0,95, el nivel de significación asociado sería 0,05. Recordar que este 0,05 representa la máxima probabilidad que yo estoy dispuesto a asumir del error de tipo 1, que es el más grave. El error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula siendo cierta, que es algo que se fija siempre en cualquier investigación. En este caso, el nivel crítico correspondiente al valor que obtuve para la diferencia, recordar que era 0,0026. ¿P es menor que alfa? Pues la respuesta evidentemente es que sí, 0,0026 es menor que 0,05. Por lo tanto, como P es menor que alfa, el test es significativo, por lo que la decisión sería rechazar la hipótesis nula.
¿Qué ocurre con un nivel de confianza del 99%, 0,99 en probabilidad? Lo mismo. En el nivel de significación en este caso sería 0,01 y también, como veis, el nivel crítico es más pequeño que el nivel de significación, por lo que el test también es significativo, por lo que en ambos casos tenemos que rechazar la hipótesis nula. Conclusión, el test es significativo a un nivel del 95%. Alguien dirá, oye, ¿por qué no dices del 99%? Porque, hombre, se sobreentiende que si es significativo al 95%, también lo es con cualquier valor mayor. Perdón, el test es significativo al 99%. ¿Por qué no digo al 95%? Porque si lo es al 99%, también lo es al 98, al 97, al 96, al 95, a cualquier valor más pequeño. Respuesta correcta, como veis, la A. Sexta pregunta, en un contraste de hipótesis para dos medias con muestras independientes, se obtiene un tamaño del efecto igual a D igual a 0,8. Sabiendo que el tamaño muestral en ambos grupos son iguales, 72, ¿cuál sería el valor del estadístico del contraste? Bueno, yo creo que es bastante sencilla si tiene cierta habilidad o cierto manejo algebraico, con letras, no con números. Entonces, lo primero que yo observo es que cuando mido en mi tabla, en el caso del cual me hablan, efectivamente veis que hay cierta similitud entre el tamaño del efecto y el valor del estadístico. Fijaros que la única diferencia, salvo el valor absoluto, es este factor que aparece aquí, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para calcular el valor absoluto de t? Pues poner arriba valor absoluto y abajo no lo pongo porque siempre que hago una raíz cuadrada el resultado es positivo. No haría falta poner el valor absoluto en la parte de abajo. Y lo que voy a hacer ahora es desglosar este factor, que es el que marca la diferencia entre t, entre el valor del estadístico, y d, el tamaño del efecto. Y para ello tengo que tener cuidado, como os decía, manejándome con el lenguaje algebraico, de que el factor que voy a desglosar, este de aquí, fijaros que el 1 entre n1 más 1 entre n2 está en el denominador, por eso lo tengo que poner abajo, y dentro de una raíz, por eso tengo que poner la raíz. Ya está. Simplemente sabiendo eso, pues me queda 0,8, que es lo que vale lo de la izquierda, por 1 entre raíz cuadrada de 1 entre 72 más 1 entre 72. El valor en valor absoluto del estadístico del contraste valdría 4,8. Respuesta correcta, la B. Séptima, ¿cuál de las siguientes distribuciones de probabilidad siempre es simétrica? Pues la respuesta es que es la T de Student. Yo siempre digo lo mismo, te tienes que aprender que las que son simétricas son la T de Student y la Z. ¿Cómo podéis ver en vuestro formulario? Os he puesto aquí la binomial. La binomial, bueno, una de las infinitas binomiales, porque hay una binomial, yo he cogido de n igual a p y p igual a 0,15. Recordar que la n es el número de veces que se repite el experimento que da lugar a la binomial y la p 0,15 la probabilidad de éxito, la probabilidad de que cada una de las 20 veces que repito el experimento ocurra aquello que estoy contando. Imaginaros que tiro 20 veces la canasta y que la probabilidad de acertar cada vez es 0,15. Bueno, pues la binomial no solamente no es simétrica, que incluso como veis no es continua, va a saltos de una unidad, va de uno en uno, es discreta. Conclusión, bueno, aquí os he puesto g cuadrados, que no es simétrica, al igual que la f de Nedecorf-Fisher, no son simétricas, la única que es simétrica es la t de Student. Respuesta correcta, la B. Octava pregunta, para un determinado parámetro se pueden utilizar dos estimadores, ambos insesgados, pero con diferente variabilidad. ¿Cuál debería escoger? Bueno, sabéis que siempre lo suyo es coger estimadores insesgados para que el valor esperado de ese estimador coincida con el valor que quiero estimar. Eso significa precisamente que sea insesgado, que la media del estimador coincide con el parámetro que pretendo estimar. Por eso, por ejemplo, para estimar la media poblacional se utiliza la media muestral y para estimar la varianza poblacional no se utiliza la varianza muestral, se utiliza la cuasi varianza muestral. Bien, si yo tengo dos estimadores y ambos son insesgados, ¿cuál es el que tengo que utilizar? Pues evidentemente el que tenga mayor variabilidad para que en la determinación del parámetro poblacional haya también una menor variabilidad. Siempre entre dos insesgados conviene utilizar aquel que tenga menor variabilidad. Respuesta correcta, la A. La probabilidad de mantener una hipótesis nula falsa, ¿cómo se denomina? Pues tened cuidado que aquí es fácil poner alfa cuando en realidad es beta. Aquí aparece en este cuadro, un cuadro que yo creo que, no sé, si yo me tuviese que aprender algo casi de memoria, pues me aprendería esto, porque es seguro, casi seguro, que una de las preguntas va a ir de esta línea. Aquí lo que aparece es la esencia de un contraste. En un contraste lo que hago es ver si una hipótesis es nula, es cierta o es falsa, ¿vale? Eso es en realidad lo que hago, porque yo cuando apruebo
la hipótesis alternativa, es porque rechazo la hipótesis nula. Es decir, que yo en realidad la decisión que tomo es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y aquí aparecen las cuatro opciones que puede haber. Si la hipótesis nula es cierta y yo decido no rechazarla, pues evidentemente estoy acertando. Muy bien. Eso precisamente es lo que se llama el nivel de confianza. Pero imaginaros que la hipótesis nula, sigo con la primera columna, fuese cierta y yo decido rechazarla. Pues eso es lo que se llama el error de tipo 1, que es el más grave de los errores que se pueden hacer cuando uno lleva a cabo un contraste. Siendo cierta la hipótesis nula, yo la rechazo. Eso justamente es lo que se llama el nivel de significación alfa y es algo que el investigador establece, determina, ¿vale? Digamos que es el máximo riesgo que yo estoy dispuesto a asumir en mi investigación. Pasamos ahora a la segunda columna. La segunda columna es que la realidad de la hipótesis nula es que es falsa. Es decir, realmente la hipótesis nula es falsa. Imaginaros que yo decido que siendo falsa no la rechazo. Pues estoy cometiendo un error, ¿vale? Me estoy quedando con algo, estoy asumiendo algo que es falso. Ese sería el error de tipo 2, que es lo que se llama beta. Y por último, imaginaros que la hipótesis nula fuese falsa y yo decido rechazarla. También estaría acertando. Y eso es lo que se llama la potencia del contraste. Por lo tanto, fijaros que me preguntan por cuál es la probabilidad de mantener una hipótesis nula que es falsa. Es decir, me están preguntando cuál es la probabilidad, esta que te estoy señalando, de mantener, perdón, esta es la que me están preguntando, siendo falsa la hipótesis nula, la probabilidad de mantenerla, es decir, de no rechazarla. Pues eso es lo que se llama el error de tipo 2 o beta, como aparece. Cambiamos de situación. La segunda situación, temas 5, 6 y 7, ya sabéis que siempre voy a tener tres o más grupos. Tendré que estudiar si existen diferencias en relación con la media siempre entre esos tres o más grupos. Y además esa diferencia se debe a la influencia de un determinado elemento, de un determinado factor. Vale, leemos. En un laboratorio de psicología se pretende conocer el efecto de un estímulo auditivo aversivo, sabéis que algo aversivo es algo que provoca rechazo, sobre la capacidad de atención de los sujetos con trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, lo que se llama el TDA, trastorno de déficit de atención, pero no TDAH, que sería también con hiperactividad. Son dos trastornos que suelen ir unidos, pero no siempre. Me dicen que la variable dependiente se ha operativizado como las variaciones en la resistencia de la piel medida en ohmios. Es decir, ahí lo que me dicen es cómo voy a yo a cuantificar o a medir esa aversividad del estímulo. Pues ahí me dicen cómo lo van a medir. Se ha seleccionado una muestra de 24 niños de 12 años que cumplían los criterios, es decir, que tienen ese trastorno. Tras asignarlos aleatoriamente en grupos de 8, es decir, los 24 los he dividido en tres grupos, en grupos de 8, a cada uno de los grupos pues los he sometido a un ruido diferente. GRA, grupo de ruido agudo, que serían los del medio. GRG, grupo de ruido grave, que serían los de la derecha. Y el GSR, grupo de control, sin ruido, es decir, a ellos no les he dado ningún ruido. Se les administra el tratamiento y lo que hago es medir, por el criterio aquí que me especificaron, por la resistencia de la piel medida en ohmios, la respuesta de los diferentes individuos. Se asume que las observaciones son independientes, que las distribuciones son normales y que las varianzas son homogéneas. Y eso precisamente que acabo de leer, sabéis que son los requisitos para que se pueda llevar a cabo una NOVA. Y los resultados son los que aparecen en la tabla que viene aquí. Y además me da la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados intra. Bueno, yo creo que también es bastante sencillito el diseño. Se trata de un diseño en el que yo quiero valorar la influencia de los estímulos auditivos aversivos sobre la capacidad de atención en los sujetos con TDA, y es un diseño con tres grupos independientes. Es un diseño además intersujetos. No hago pasar a todos los individuos por todas las situaciones experimentales, sino que cada 8 individuos, a cada grupo, le someto a un tipo de sonido diferente. Es un diseño equilibrado, hay 8 sujetos en cada grupo y es de efectos fijos. Yo sé cuál es el ruido al que someto a cada uno de los grupos. Y el factor, pues evidentemente tiene 3 niveles, tantos como grupos. Aquí precisamente los grupos los originan los niveles del factor. Perfecto. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues hombre, lo que tendría que hacer es ir haciendo pantalla por pantalla, matriz de datos, razones básicas, suma de cuadrados. Yo siempre que me dan las sumas de cuadrados, fijaros que es lo que me dan como datos en el problema, directamente me tiro de boca a intentar rellenar la tabla NOVA, que en la mayoría de los casos voy a ser capaz de hacerlo. Bueno, esta es la tabla NOVA que tengo que rellenar en este caso y
tengo que tener claro que tengo que rellenar fácilmente la de los grados de libertad. ¿Por qué? Pues porque yo sé que la n mayúscula, el número de individuos, será 24 y sé que hay tres niveles, tres grupos. Por lo tanto, los grados de libertad correspondientes a la primera fuente de variación, inter, los diferentes grupos, será A-1, que es 2. Los grados de libertad correspondientes a la siguiente fuente de variación, al error, digamos que la variación que se produce dentro de cada grupo se llama el error porque es una variación que no es explicable desde el punto de vista del sonido, sino que es algo que es intrínseco o que depende de cada sujeto. Esto es el error en este contexto. Pues n-a, grados de libertad, como decía y digo, serían 21. Y la suma de cuadrados totales, pues n-1, que sería 23. Muy bien. Posteriormente lo que hago es rellenar la suma de cuadrados totales, este dato que aparece aquí, y la suma de cuadrados intra, o en algunos problemas me pone la suma cuadrática del error, que en este caso es este valor que viene aquí. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora para cumplimentar la tabla nova? Pues el primero que voy a rellenar es este de aquí. Para rellenar la suma de cuadrados correspondiente al factor, la suma de cuadrados inter, pues lo que hago es al total restarle justamente el que tengo arriba. Esa es la operación que he hecho. Y de esa manera ya tengo toda la suma de cuadrados y todos los grados de libertad. ¿Qué hago para calcular la media cuadrática? Que sabéis que es el elemento que mide la variabilidad de cada una de las fuentes de variación. Para calcular la media cuadrática del factor o la media cuadrática inter, divido la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Para calcular la media cuadrática, que también sabéis que mide la variabilidad del error, pues lo que hago es dividir suma de cuadrados entre grados de libertad. Eso es lo que he hecho aquí. Y por último, para calcular el estadístico del contraste, la f siempre es igual, media cuadrática del factor entre media cuadrática del error. Eso me queda 5.21, ese sería el estadístico del contraste, y los grados de libertad, como podéis ver, son en el numerador 2, en el denominador 21. Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer es calcular el valor crítico. El valor crítico sería en este caso a un nivel de confianza del 95%, lo voy a calcular porque mirando las preguntas que vienen a posteriori ya he visto que es sobre el nivel de confianza que me van a preguntar. Para ello me voy a una F de Nedecorf-Fisher con 2 y 20 grados de libertad respectivamente, observaros que pone F221, la más cerca sería la F220 de las que vienen en la tabla. Y el valor correspondiente, como veis, es 3.493, ese sería el valor crítico. Y por último, lo que hago es resolver o tomar una decisión. La decisión es que, fijaros que en este caso, la F cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por consiguiente, lo que yo puedo decir es que el factor es significativo, ¿vale? Una vez que yo ya tengo resuelto o estudiado mi problema, yo siempre lo resuelvo y después respondo las preguntas, vamos respondiendo las preguntas correspondientes a esta situación 2. Si desea realizar una nova según los datos del enunciado, ¿qué cumplen todos los supuestos? ¿Se cumplen todos los supuestos necesarios? Sí, se cumplen todos los supuestos necesarios para el ANOVA. Ya lo dijimos antes, que son los que aparecen aquí. Lo primero es que la variable dependiente esté distribuida de manera normal en cada uno de los grupos, que estos grupos sean independientes y que la variabilidad dentro de cada grupo sea similar en todos ellos, lo que se llama la homocedasticidad. Sí se cumplen todos los supuestos. 11. ¿Se trata de un diseño no equilibrado? Pues no, esa no es verdad. Ya hemos visto que en todos los grupos, aquí lo veo, en los grupos hay 8 individuos en todos. ¿Con medidas repetidas? No, ya vimos que era de muestras independientes, de medidas independientes. Sería de medidas repetidas si los 24 sujetos los hiciese pasar por las 3 situaciones experimentales. ¿La C con muestras independientes? Pues sí, señor, con muestras independientes, por lo que la respuesta correcta sería la C. 12. De entre los siguientes, ¿cuál es el valor más aproximado para el estadístico del contraste? Bueno, pues aquí tengo la tabla nova que antes confeccioné y el estadístico del contraste valía 5,21, respuesta correcta la B. 13. Considerando el nivel de confianza del 95% de entre los siguientes, ¿cuál se aproxima más al valor crítico? Pues el que más se aproxima, como veis, la respuesta sería la B. Fijaros que no coincide, hay cierta distancia, diferencia, porque aquí tuve que hacer una adaptación. La F221 yo la aproximé por una F220. 14. ¿Qué valor se aproxima más al rango crítico que se obtiene para probar si hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo GRS por un lado y los grupos GRA y GRG considerados conjuntamente por otro a un nivel de confianza del 95%? Bueno, lo primero que tengo que tener claro es que cuando el resultado ha sido significativo, como es el caso, yo sé que el factor
es significativo, lo cual significa que hay diferencias entre la media de al menos de una de las parejas de los tres grupos que tengo, ¿no? Para ver entre cuáles de esas parejas existen diferencias significativas, se utiliza el coeficiente de Sheffer. Coeficiente de Sheffer que aparece en el formulario, ahí lo tenéis, esa fórmula que, como yo siempre digo, parece tan fea, pero que no es tan compleja como parece. En realidad, el único elemento que tengo que determinar es el que he señalado aquí. A menos 1, fijaros que yo ya sé lo que vale, sería 2 en este caso. La F ya la calculé, cuidado que no es esta F, no es la F correspondiente al estadístico del contraste, sino que es la F correspondiente al nivel crítico, 3.493. La media cuadrática intra, la media cuadrática del error, también la tenía, este 19.927.8, yo lo he cogido con un decimal, y lo que tengo que determinar es el sumatorio de los C sub i cuadrado entre los NI. Los NI es el número de individuos que hay en cada grupo, que en este caso sería 8. Y los C sub i son los coeficientes correspondientes a la comparación que vaya a realizar. Lo explico adecuándome a la respuesta a este ejemplo. Fijaros que en este ejemplo lo que yo quiero calibrar o medir es si existe diferencia entre la media del grupo GRS y la media provocada por los otros dos de forma conjunta. Siempre que sean los otros dos de forma conjunta, pues tengo que hacer la media del efecto que determinan. Súmate la media de los dos y divide entre 2. ¿Qué ocurriría si tuviese que calcular la media entre un grupo y otros 3? Pues tendría que calcular la media de los otros 3, dividiendo entre 3. Vale, esto es lo que tengo que tener claro. Me piden que cuantifique si existe diferencia entre la media del grupo GRS tomado por un lado y los otros dos de forma conjunta. Siempre que me digan otros dos o otros tres o otros cuatro de forma conjunta es la media de esos otros dos, como es el caso, esos otros tres, esos otros cuatro, los que me digan. Siempre la media es, se suma y se divide entre el total, en este caso, entre 2. Y siempre para resolver un contraste sobre la igualdad o diferencias de medias, me llevo todo a la izquierda. Lo primero que haría es este 2 pasarlo multiplicando a la izquierda y posteriormente el MGRA y el MGRG, que ambos son positivos o están sumando, los paso negativos o restando. Y en esto es en lo que yo desembocaría. Y os explico aquí ya, una vez que tengo el contraste escrito todo hacia la izquierda, que sería C sub 1, C sub 2 y C sub 3. C sub 1 sería el 2, el número que aparece delante del primer elemento de la comparación. El segundo sería menos 1, este menos 1 que aparece delante de MGRA, y el último, el C sub 3, sería también un menos 1. Decía y vuelvo a repetir que las NI valen todas 8, que es el número de individuos que hay en cada grupo. Y por último, calculo la fórmula de este sumatorio teniendo cuidado, menos 1 elevado al cuadrado no es menos 1, es 1. Sería 2 elevado al cuadrado, que es 4, dividido entre 8, más menos 1 elevado al cuadrado, que es 1, dividido entre 8, es decir, más un octavo, y más menos 1 elevado al cuadrado, que es 1, dividido entre 8, otro octavo. En total esto queda 0.75. Por lo que, sustituyendo el único ingrediente que me faltaba en el coeficiente de Sheffer, para esta comparación, el coeficiente de Sheffer correspondiente valdría 323.13. Respuesta correcta, la A. Tengo que tener claro que ese 323.13 marca la diferencia que tendría que haber, al menos, para que la diferencia fuese significativa. Es decir, que si la diferencia fuese, por ejemplo, de 200, pues no habría diferencias entre el tratamiento GRS y los otros dos aplicados de forma conjunta. Si fuese, por ejemplo, 380, sí habría diferencia. Y justamente la pregunta 15 va en la línea de lo que acabo de decir. Si me dicen que la media para cada uno de los grupos son respectivamente 277, 476 y 472, que lo he copiado aquí, ¿hay diferencias estadísticamente significativas? Bueno, pues lo que yo he calculado es, en valor absoluto, pues justamente lo que me quedaba. El estadístico sería 2 MGRS menos MGRA menos MGRG. Eso sale de hacer lo que antes os conté. Del 2 pasarlo multiplicando y estos restando. Me queda que el valor correspondiente es 394, con lo cual la respuesta es que como quiera que es mayor, la diferencia es significativa. Es decir, sí que hay diferencia entre el grupo GRS y los otros dos tomados de forma conjunta. Respuesta correcta, por tanto, la B. 16. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se encuentra entre los supuestos que deben cumplirse para poder llevar a cabo el análisis de la varianza? Pues el de la homocedasticidad. Siempre tiene que haber la misma variabilidad dentro de los diferentes grupos.
¿Mm? La homocedasticidad igual variabilidad entre los grupos. 17. Si no se hubiera rechazado la hipótesis nula, ¿qué tipo de comparaciones múltiples habría que llevar a cabo? Pues la respuesta es que ninguna. Solamente tiene sentido cuando se rechaza la hipótesis nula, es decir, cuando se asume que el factor es diferencial y que por tanto las medias de los diferentes grupos son distintas, ahí sí que tiene sentido de hacer comparaciones a posteriori. Pues, por ejemplo, si el grupo 1 y el grupo 2 son diferentes, si el grupo 2 y el grupo 3 son diferentes, o si el grupo 1 es diferente de la media provocada por los otros dos, que es justamente lo que antes hemos estudiado. En fin, solamente tiene sentido estudiar o hacer comparaciones a posteriori cuando el test es significativo, es decir, cuando se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, no hay que hacer ningún estudio a posteriori. Y cambiamos llegando a la última de las situaciones. Lo primero que hacemos es, como siempre, leerla. Me dicen que un estudio del año 2002 de un tal Espina sugiere diversos síntomas que influyen negativamente en la relación de pareja. Uno es la alexitimia, A, que es la dificultad para expresar verbalmente los sentimientos. Y su relación, fijaros que ya me están marcando cuál es la variable que voy a relacionar con cuáles otras, la alexitimia A, y su relación con otras dos, que además son los factores, como me dice ahí, la satisfacción, entre paréntesis S, y la expresión del afecto, que es la E. Vale. Imagine que dispone de una muestra de 72 personas que responden a las escalas para medir estas variables. Es decir, hacen un cuestionario y responden las escalas para medir estas variables. Donde mayor puntuación, pues mayor intensidad del rasgo medido. Pues muy bien. Obteniendo los resultados que aparecen en la tabla que se adjuntan. Importante, en la tabla que se adjuntan aparecen la media, las varianzas y las correlaciones de la alexitimia A con los factores de expresión, de afecto y de satisfacción. Vale. Una vez que tengo aquí claro cómo se llaman las variables, la alexitimia A es la variable que va a depender de esos dos factores, x1 expresión del afecto, x2 satisfacción. Por ejemplo, esta media de 48 pues es la media de lo que responden correspondiente a la alexitimia, este 4.3, la desviación típica. Este 9.2 sería la media de la variable expresión del afecto, este 1.5 su desviación típica. Esta S lo que representa, perdón, este 39.3 la media de la satisfacción y el 3.1 la desviación típica. ¿Qué representa este menor 0.2? Pues este menor 0.2 representa la correlación existente entre estas dos variables, entre la E y la A. Recordar que cuando la correlación es negativa significa que son relación inversa, es decir, que cuanto mayor es una de ellas, menor es la otra. Es decir, que cuanto mayor es, por ejemplo, la alexitimia, cuanto mayor es la dificultad que una persona tenga para expresar los sentimientos, menor va a ser la expresión del afecto, cosa que evidentemente parece lógica. Este menor 0.2 representa la relación entre la A y la S. Cuanto mayor, también negativa, como veis, cuanto mayor es la alexitimia, dificultad para expresar verbalmente los sentimientos, también es menor la escala de satisfacción. Y por último, este 0.61 indica la relación entre la S y la E. Cuanto mayor es la expresión del afecto, en este caso, mayor es la satisfacción. Muy bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues la pregunta 18 me dicen si la correlación entre la expresión del afecto X y la alexitimia Y es negativa, la hipótesis nula que se formulará para el contraste de su significación estadística, ¿cuál será? Pues evidentemente, yo viendo que es negativa, pues la hipótesis que me tengo que plantear es, pues esta de aquí, ¿no? Lo que yo presupongo, ¿no? Que cuanto mayor es la alexitimia, menor va a ser la E. Por lo tanto, en la población, que no es la muestra que yo he analizado, la hipótesis alternativa sería esta. ¿Cuál sería entonces la hipótesis nula? Pues la contraria, por lo que la respuesta correcta sería la C. 19. Si la correlación entre la expresión del afecto y la alexitimia es negativa, cosa que veo aquí, menos 0.2, ¿cuál sería el estadístico de contraste que yo obtendría para contrastar la hipótesis formulada anteriormente? Bueno, mirar que dentro de todos los contrastes que yo puedo hacer en relación con el coeficiente de correlación, que es del que me hablan, este sería el estadístico del contraste. El estadístico del contraste, que si sustituís, pues me queda menos 1.71, por lo que la respuesta correcta sería
la B. 20. Siguiendo con este procedimiento y de acuerdo con la hipótesis formulada, si el estadístico del contraste hubiese sido menos 1,99, ¿cuál habría sido el nivel crítico? Bueno, tengo que tener claro que en el contraste que yo estoy haciendo es un contraste unilateral izquierdo. Veis que esto apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, tendré la zona gorda de probabilidad, 1 menos alfa, correspondiente a la zona de aceptación de la hipótesis nula, y la zona fuera, la zona de probabilidad alfa, hacia, en este caso, la izquierda. Y lo que tengo que hacer para calcular lo que me piden que es el nivel crítico es desde el valor del estadístico del contraste, menos 1,99, imaginaros que hubiese sido menos 1,99, ¿cuánto valdría la P? Para ello me voy a la T de student más cercana, con 70 grados de libertad, que fijaros que es la que tendría que utilizar, 70 grados de libertad, y el valor correspondiente, 1 punto más cercano, el valor es, fijaros, el menos 1,99. Pues el menos 1,99, pues la probabilidad correspondiente, como veis, sería 0,975, el valor positivo. Fijaros que yo he buscado el 1,99. Si esto fuese 0,025, pues hacia atrás sería también 0,025, por lo que la respuesta correcta sería la A. 21. ¿Cuál de las siguientes condiciones se debe cumplir para realizar el análisis inferencial sobre correlación y regresión? Bueno, sabéis que esto sería una pregunta ya teórica. Dentro de los requisitos que han de cumplirse para llevar a cabo un posible análisis de correlación y regresión, pues la respuesta correcta es la B. Independencia entre los valores pronosticados y los errores del pronóstico, lo que también se llama muchas veces el R y prima epsilon, que sabéis cómo se representa el error, igual a 0. En este caso la respuesta correcta sería la B. Tiene que haber independencia entre los valores pronosticados y prima y los errores del pronóstico, epsilon, es como se suelen representar. 22. En el análisis de la regresión, el error típico es, bueno, pues el error típico es, también otra pregunta teórica, la desviación típica de los errores del pronóstico, el sigma epsilon, sub epsilon. El 23 me dice ahora que el coeficiente de correlación múltiple y el ajustado tienden a aproximarse ¿cuándo? ¿Cuándo tienden a aproximarse? Pues la respuesta es cuando la n aumenta. Bueno, aquí aparece, tened cuidado con esta fórmula, que está corregida, en los que si alguno tenéis el formulario antiguo estaba mal la fórmula, aquí ponía n-2, no n-3. Y lo primero que voy a ver es que cuando la n aumenta, este límite tiende a 1. Por ejemplo, imaginaros que la n valiese 1000. Si divido 1000 menos 1, que es 999, entre 1000 menos 3, que son 997, si divido 999 euros entre 997 personas, entendéis que tocan prácticamente a 1 euro. Si la n valiese 1.000.000, si divido 999.999 euros entre 999.997 personas, n-3, pues evidentemente que prácticamente tocan a 1 euro. Cuanto mayor es la n, esto cada vez más se aproxima a 1. Por lo tanto, si la n aumenta, fijaros que la fórmula del coeficiente ajustado, el que lleva el pico arriba, este elemento desaparecería, porque sería prácticamente 1. Y si quitase este paréntesis, sería 1 menos 1, el 1 y el menos 1 se irían, y el menos delante de un menos que queda como un más. Por lo tanto, como veis, el coeficiente ajustado y el coeficiente múltiple tienden a coincidir cuando la n aumenta. La pregunta es, ¿por qué utilizo el coeficiente ajustado y no el múltiple? Pues porque es insesgado. Recordad que una de las preguntas anteriores hablábamos de ello. Es insesgado cuando su valor esperado coincide con el parámetro que quiero estimar. Respuesta correcta, la A. Ambos coeficientes tienden a aproximarse para valores muy grandes. 24. Si la ecuación de la regresión en puntuaciones típicas hubiese sido esa que aparece ahí, ¿qué puntuación directa pronosticaremos en la escala de satisfacción S a una persona con 53,16 y 10,7 en las escalas A y E respectivamente? Bueno, lo único que tengo que tener claro es que las puntuaciones directas son las que se miden, las puntuaciones diferenciales son las que están referidas a la media, lo único que tengo que hacer para cada valor es restarle la media, ver la diferencia con la media, y por último, las típicas o tipificadas son las que se obtienen tipificando, restándole la media y dividiendo la variable, la desviación típica. Bueno, he puesto aquí las tres variables con sus medias y desviaciones típicas correspondientes. De la variable A y de la variable E del sujeto correspondiente me dan
la puntuación directa en las escalas A y E, 53.16 y 10.7, pues lo que he hecho es calcular los valores tipificados, que serían 1.2 y 1 respectivamente. Y ahora esos dos valores son los que enchufo en la ecuación de la regresión. Y precisamente la ecuación de la regresión lo que me vale es, conociendo el valor ZA y ZE, 1.2 y 1, determinar el valor ZS', es decir, el valor estimado de la satisfacción. Ojo, el valor estimado de la satisfacción tipificado. Vale. Haciendo la operación, me queda que el valor de la satisfacción estimado sería 3.4438, pero este 3.4438 está tipificado. ¿Qué tengo que hacer si me lo piden ahora en puntuaciones directas? Pues como yo les digo a mis alumnos, destipificar. Si tipificar es restar la media y dividir entre la desviación típica, si tengo que hacer lo contrario, tendré que multiplicar por la desviación típica y sumar la media. Pues eso es lo que voy a hacer. Para obtener el valor antes de tipificarlo, multiplico por la desviación típica y sumo la media. O resuelvo esta ecuación, que es decir lo mismo. De una manera o de la otra, la puntuación de ese sujeto en satisfacción sería 49.98. Esta sería la puntuación estimada mediante la ecuación de regresión. Respuesta correcta, como veis, 49.98 sería, veis que aquí pone la A y sería la B. Lo voy a corregir. Vamos a corregirlo porque ahí veis que hay un error. Sería la B y no la A. Esto sería presentación desde el principio, no. Presentación desde la diapositiva actual. La B. Y pasamos a la última pregunta que me dice, ¿los coeficientes de correlación parcial y semiparcial son semejantes en qué? Bueno, pues el coeficiente de correlación parcial y semiparcial lo que hacen es medir la correlación entre la variable dependiente, eliminando en el semiparcial el efecto de la otra variable y en el parcial el efecto provocado por la propia variable dependiente. ¿En qué se parecen entonces? Pues que eliminan la influencia de otras de terceras variables. La respuesta correcta sería la C. Bueno, aquí está más explicado. Imaginaros que yo tengo la variable dependiente y, que supongo que depende de dos variables x1 y x2, como por en el problema que estamos haciendo, y hay una parte de la variabilidad de y, esta que te estoy señalando, que depende de las otras variables, x1 y x2, esta parte que estoy señalando. Imaginaros que yo quiero calcular cuál es la parte de la variabilidad de y que se debe a la primera variable, pues sería esta. ¿Lo veis? Esta que estoy señalando. Sería A más C. Pero hay una parte de la que estoy señalando que se debe también al influjo de la otra. Si yo quiero calcular solamente la variabilidad de y, que se debe exclusivamente a la primera variable, fijaros que me tengo que quedar con este trozo. Esta es la parte de la variabilidad de y que se debe exclusivamente a la primera de las variables. Pues ese es el coeficiente semiparcial, el SR1. Parte de la variabilidad de la variable y que se debe en exclusiva a la variable x1. Análogamente, esto que te estoy señalando aquí, el SR2, coeficiente semiparcial 2, cuantifica la parte de la variabilidad de y que se debe exclusivamente a la segunda variable, descontando el efecto de la primera. Y por último, los coeficientes de correlación parciales miden o cuantifican la parte de la variabilidad de la variable dependiente que se debe en exclusiva a la variable correspondiente, descontando el efecto de la otra, como hacíamos en el semiparcial, y también al efecto de la propia variable dependiente. La pregunta es, ¿y cómo se hace esto en la práctica, no? Pues voy a poner un ejemplo. Imaginaros que la variable y fuese la nota de matemáticas de los alumnos de segundo de bachillerato, que x1 fuese pues la competencia matemática de los alumnos y que x2 fuese pues el tiempo dedicado a la preparación de la materia. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el SR1, pues lo que yo haría es coger a alumnos que dediquen el mismo tiempo a la preparación de la materia, con lo cual la variable x2 ya no va a provocar ninguna variabilidad porque van a tener todos los mismos datos. De esa manera determinaría la relación que hay entre la nota de matemáticas y el nivel competencial de los alumnos, que sería el SR1. ¿Qué sería el SR2 o qué tendría que hacer si quisiese calcular el SR2? Pues muy fácil. Cogería en este caso alumnos con el mismo nivel competencial en matemáticas, es decir, el mismo valor de la primera variable,
Y para calcular el SR1 vería la correlación entre la nota de matemáticas y el tiempo de dedicación a la preparación de la materia. ¿Vale? ¿Qué sería PR1? ¿Cómo podría determinar PR1? Pues muy fácil. Lo que hago es coger alumnos que tengan el mismo nivel competencial de matemáticas y la misma nota de matemáticas. De esa manera, el resultado, la calificación, deja de ser un elemento diferencial. Y lo único que hago es ver la variabilidad correspondiente al tiempo de preparación de la materia. Para calcular PR2, pues lo que haría es coger alumnos con la misma nota de matemáticas, para que la Y deje de ser un elemento de variabilidad, y también con el mismo tiempo de dedicación a la preparación de la materia. El único elemento de variabilidad sería la correspondiente al tiempo de preparación de la materia. Por lo tanto, en este caso, sin entrar en mayores detalles, tanto la correlación parcial y semiparcial eliminan la influencia de otras, de terceras variables, respuesta correcta la C. Y hasta ahí este examen que pone punto final al repaso de los exámenes del curso 2023.